Y bueno, hola a todos. Hoy lo que vamos a empezar a explicar es un poco sobre los fundamentos de la programación. Yo creo que es realmente importante antes de empezar todo en este mundo de lo que es el lenguaje de programación, la programación, creación de aplicaciones, desarrollo de videojuegos, porque así por lo menos tenemos una base y no luego no estamos perdidos al momento de ingresar a este mundo de las librerías, que es el código, que es la creación de un videojuego, de una aplicación. Entonces, bueno, para empezar, si te gusta mi contenido, puedes compartirlo, suscribirte, seguirme. Y si conoces a alguien que le pueda ayudar esto, lo puedes compartir. Entonces, antes de empezar a hablar un poco más que es lo que son el lenguaje y el código, creo que es importante también entender cómo es el comportamiento de la máquina, donde se ejecuta todas estas tareas o procesos. Entonces, hay algo que vendría siendo que es el lenguaje de máquina. Hay que entender primero que la máquina tiene su propio lenguaje. Entre máquinas se comunica entre ellas con su propio lenguaje, que es el código binario, el lenguaje binario o el lenguaje de máquinas, que por lo general es una combinación de ceros y unos. Entonces, al momento de nosotros interactuar con la máquina, siempre es muy complicado comunicarse directamente con la máquina debido a este lenguaje. Entonces, para eso existen lo que son los lenguajes de programación. Entonces, con los lenguajes de programación podemos mantener una comunicación más fácil y entendible con la máquina. O sea, le podemos enviar procesos o tareas a ejecutar y la máquina va a ser capaz de entender lo que nosotros queremos que haga. Entonces, principalmente hay dos tipos de lenguaje de programación. Lenguaje de bajo nivel, que es un lenguaje complicado y poco usado. Por lo general es un código que una máquina puede interpretar directamente. Entonces, por ejemplo, aquí en la pantalla pueden ver un ejemplo de cómo vendría siendo un código de bajo nivel. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este lenguaje? Que por lo general es un lenguaje que ya interactúa directamente con el hardware de la computadora y está más cercana a lo que es la arquitectura de ese sistema, por así decirlo, o de la computadora. Entonces, esto hace que la ejecución sea mucho más óptima. Pero a su vez también es mucho más complicado para nosotros trabajar con este tipo de lenguajes. Entonces, tipo de lenguaje de bajo nivel. Existe lo que es el ensamblador, que es un lenguaje de programación que representa instrucciones de máquina de manera simbólica y traduce directamente en el código máquina. Tenemos el lenguaje C, que aunque se considera un lenguaje de nivel medio, también se clasifica como de bajo nivel debido a su estrecha relación con la arquitectura de la computadora y la manipulación directa de la memoria. Entonces eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque recordemos que al momento la memoria de nuestra computadora es la que recibe cada uno de esos procesos y lo ejecuta. Entonces muchas veces va a depender mucho también de la capacidad de la memoria de tu máquina para hacer procesos más pesados, más complejos. El siguiente vendría siendo el Fortran, que es un lenguaje de programación de bajo nivel ampliamente utilizado en el ámbito científico y de ingeniería. Y el COBOL, otro lenguaje de nivel que todavía se utiliza en el ámbito empresarial y en aplicaciones críticas, que por lo general lo que yo recuerdo es que siempre se suele utilizar mucho en lo que son los bancos. Y también hay muchos otros lenguajes que son de bajo nivel que se utilizan para las arquitecturas. Y aquí por ejemplo, aquí voy a explicar dónde se utilizan más que nada estos lenguajes. Para la creación de sistemas operativos, como podría ser Linux, Windows, las Mac, desarrollar y controlar de dispositivos, programación de firmware, programación de controladores de hardware, programación de sistemas de tiempo críticos, criptografía y seguridad informática. Entonces aquí con esto ya podríamos, pero las desventajas por ejemplo, los lenguajes de bajo nivel no lo vamos a ver en este apartado. Tal vez en un futuro podríamos investigar un poco más sobre cómo funcionan los lenguajes de bajo nivel, cómo se utilizan para crear los sistemas operativos, todos los controladores de hardware.
Tiene una información bastante interesante. Y ahora pues, lo que podríamos hacer es pasar al el siguiente lenguaje de programación que vendría siendo el lenguaje de alto nivel. O sea, aquí dice, los lenguajes de alto nivel son un tipo de lenguaje de programación diseñado para ser más accesible, fácil de entender para los seres humanos. Este código son traducidos posteriormente al lenguaje de máquina, que vendría siendo el código binario, por el compilador o intérprete. Lo que es el compilador y el intérprete lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que hacemos es que nosotros escribimos nuestro código en alto nivel y que es un poco más entendible para nosotros, y luego a través del compilador o el intérprete se traduce a un código máquina que luego va a ser capaz de leer todas esas instrucciones y ejecutarlo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver un poco lo que son las ventajas y las características. Entonces aquí, como dije anteriormente, es fácil de lectura y escritura. En mucho, a pesar de que cada lenguaje tiene sus propias características, a un nivel general casi siempre es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, existen lo que son funciones, clases y la sintaxis. La mayoría, por lo general, siempre es en inglés. Entonces es importante que tengas por lo menos un conocimiento muy básico de inglés para reconocer palabras, ¿no? La portabilidad. Una ventaja de entre el lenguaje de bajo nivel y el de alto nivel es la portabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos lenguajes de alto nivel son más fáciles de utilizar en diferentes dispositivos. La abstracción. Esto nos ayuda a nosotros, por ejemplo, crear mayores, o sea, como bloques, que vendrían siendo bloques de código y podemos extraer funcionalidades en diferentes partes para que sea más fácil para nosotros lo que es la organización de nuestras aplicaciones. Y esto, por ejemplo, menos propenso a errores de bajo nivel, debido a que los lenguajes de bajo nivel son tan complicados para nosotros al momento de escribirlos o intentar realizar alguna lógica. Entonces, ese proceso humano de realizar alguna funcionalidad en el bajo nivel es mucho más complicado para nosotros. Entonces, esto es lo que nos facilita lo que son los lenguajes de alto nivel y mayor productividad, que va acompañado un poco más con lo que dije anteriormente. Al estar menos propensos a tener errores, nos ayuda mucho más fácil a crear o desarrollar aplicaciones, sistemas, todo esto. Entonces, por ejemplo, aquí una lista de los lenguajes de alto nivel más populares ahorita serían JavaScript, que es que inicialmente empezó como un lenguaje del navegador que ayuda a las aplicaciones, a las páginas web a tener un poco más interacciones al momento de, no sé, por ejemplo, un botón, tocar un botón. Y ahorita ya en la actualidad sí se está utilizando en muchos ámbitos, está en el backend. El backend vendría siendo como servidores, los servidores en la parte visual, que es cuando tú entras, por ejemplo, a una aplicación o a una página web, todo lo que tú ves vendría siendo como la interfaz, ¿no? Entonces ahorita en la actualidad se utiliza mucho JavaScript para hacer esto. PHP, que de igual forma es un lenguaje de programación de alto nivel. Python, que por cierto, en Python dentro de poco también vamos a empezando a hacer un curso en directo sobre Python. Entonces, por si estás interesado, sería bueno que me sigas. Ruby, C Sharp. Entonces aquí estos lenguajes son ampliamente utilizados en el desarrollo de aplicaciones, sitios web, servicios en la nube, análisis de datos, inteligencia artificial y entre otros campos. Entonces, ahora aquí podemos ver el punto de lo que son los compiladores e intérpretes. Entonces, esto es más o menos que cuando nosotros escribimos un programa en un lenguaje de programación de alto nivel, como podría ser Python, JavaScript, PHP, la computadora no puede entenderlo directamente. En cambio, lo que hace es que el código es traducido a un lenguaje que la máquina puede ejecutar, conocido como el código máquina o código binario. Entonces, el compilador vendría siendo, es una herramienta que traduce todo el programa de una vez, toma el código fuente escrito en un lenguaje de alto nivel y lo convierte en un archivo ejecutable que contiene el código de máquina. Durante la compilación, el compilador revisa todo el código para buscar error y genera el código de máquina optimizado. Entonces, esta es una de las ventajas que conversábamos anteriormente, de hablar que reducir lo que es la cantidad de errores de bajo nivel.
Una vez que la compilación es exitosa, obtenemos un archivo ejecutable que puede ser ejecutado por la computadora. Y el intérprete, a su vez, lo que hace es que un intérprete traduce el código de línea en línea mientras se ejecuta el programa. Entonces, a medida que tú estás escribiendo el código, ya tú puedes ser capaz de ver tus cambios o lo que estás creando. Lee el código fuente línea por línea y lo traduce a código de máquina inmediatamente antes de ejecutar esa línea. Si hay algún error, el intérprete detiene la ejecución y muestra un mensaje de error. En cada ejecución, el intérprete realiza el proceso de traducción nuevamente, lo que puede hacer que los programas interpretados sean más lentos en comparación de los programas compilados. Esta es una diferencia entre los programas compilados y los compilados interpretados. Entonces, podrían ser lenguajes interpretados? Lo que son JavaScript, Python. Tanto el compilador como el intérprete cumplen la función de traducir el código escrito en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de computadora que pueda entender y ejecutar. Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas, y la elección entre compilación e interpretación depende del lenguaje de programación y los requisitos del proyecto. Más o menos aquí, por ejemplo, la importancia de la programación, porque hoy en día es tan importante. Bueno, ya tiene ya varios años con una importancia en lo que es el mercado, en la economía también, en la industria de la tecnología, en las automatizaciones. Ahorita, en la actualidad, cualquier tarea tediosa que pueda existir, la puedes automatizar gracias a la programación. Y inclusive se podría ver que en muchos sectores de industrias, ya todos estos procesos manuales ya se están siendo automatizados gracias a la robótica, inteligencia artificial. Y todo esto, si te pones a pensar, todo esto está involucrado también con el tema de la programación. Internet of Things. Hoy en día, hasta, por ejemplo, desde la casa, hay muchas casas que son casas inteligentes, que todos los dispositivos están conectados a Internet. Entonces, como ellos se comunican entre sí a través de una interfaz gráfica o una interfaz. Entonces, estas interfaces por lo general están programadas por nosotros, o sea, personas que quieren ser programadores, ejecutan todos estos programas para beneficiar a estas personas. Entonces aquí, por ejemplo, además de todas estas ventajas, el saber programar también te ayuda a fomentar un pensamiento lógico y con la resolución de problemas. Más allá de crear aplicaciones o sistemas, te puede ayudar a comprender problemas más complejos y encontrar una solución más efectiva. Esto también, aparte de programar, no importa la carrera o lo que a ti te puede gustar. Yo creo que es importante que todas las personas aprendan a programar porque sí te ayuda realmente a ver las cosas de diferente forma, ¿no? Muchas veces puedes tener un problema complejo y la programación te ayuda a pensar y sacar conclusiones de manera más eficiente. Entonces, y además también te ayuda mucho en tu día a día. Puede ser que tengas algunas tareas de tu trabajo que no tengan nada que ver con la programación y podrías automatizar todos estos procesos. O inclusive, no sé, tienes tener un sistema para controlar cuáles son tus gastos mensuales. También puedes gracias a la programación, puedes crear sistemas súper sencillos para que te ayude con esto. Si tienes algún emprendimiento, puedes ayudarte de la programación para crear sitios web, cosas así, ¿no? Entonces yo creo que todos deberíamos, aunque sea aprender un nivel básico de lo que es la programación. Y ahí ahora llegamos a un punto bastante que yo creo que por lo general a mucha gente joven o los que están empezando en la programación puede ser que los detenga, ¿no? ¿Qué, qué máquina, qué máquina o claro, qué computadora puede utilizar para empezar a programar? En realidad, la respuesta más rápida vendría siendo que cualquiera, ¿no? Porque hasta una computadora de, no sé, 4 GB de RAM o un procesador normal puedes ejecutar programas bastante sencillos, ¿no? Puedes empezar a aprender y ejecutar tus primeros programas. Claro, ahora, ¿dónde cambia esto? Cuando a lo mejor ya tienes ya años y quieres entrar a ciertas industrias, como podría ser industria de videojuegos, industrias de análisis de datos, que ya por lo menos ahí necesitarías una computadora con un poco más de potencia. Entonces, si en tu presupuesto, si está dentro de tus presupuestos, yo lo que te recomendaría para empezar es un mínimo de 8 gigas de RAM, por ejemplo. Puedes comprarte una lata de 8 gigas de RAM, un procesador, que podría ser una i7, una Ryzen 5, por ejemplo.
Yo creo sinceramente que con eso podrías empezar a programar sin problema. Si no es tu caso, si tienes una computadora un poco antigua o algo así, inclusive podrías igual empezar porque le puedes instalar un sistema operativo como Linux, por lo general siempre corre muy bien en máquinas antiguas, y puedes utilizar software que sean ligeros. Hay muchos software de open source, que es de código abierto, que son gratis, que son ligeros y te pueden ayudar muchísimo lo que es en tu camino de aprendizaje en el mundo de la programación. Y bueno, por aquí, por lo menos aquí ya con esto termina lo que vendría siendo la introducción. Igual si te gusta mucho o quieres dar algún feedback, alguna recomendación, qué puntos te gustaría escuchar que yo explique, sería bueno que lo dejes en los comentarios o que me lo hagas saber en alguna de mis redes sociales. Gracias.